Bueno, hola muchachos, ¿cómo van? ¿Quién era el interesado en la pregunta anterior? Ah, bueno, Cristina. Era Andrés. Sí, me Ay, alegra que Señor, se Cristina. conecte. Cristina, ¿te quedó sí. claro el tema de conmoción interior? Sí, más o menos. No, básicamente el estado de conmoción interior se decretó, está en la Constitución. Ay, espérame, yo miro, regálame un segundito porque es que creo que son el artículo 212, sé que es el capítulo 6. Capítulo 6. A ver, yo miro aquí. Artículo 212, capítulo 6. ¿Vale? Ahí es donde está el decretado, la normativa del estado de conmoción interior. Dice textualmente: mediante tal declaración, el gobierno tendrá facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad. ¿Vale? Entonces, en Ok. este orden de ideas, Ajá. el artículo de la Constitución, el artículo 212, que es el que regula, digamos, de alguna manera, o el que contiene el estado de conmoción interior, pues habla de un, una situación de tal extremo que ya se habla de guerra civil. Entonces, suponiendo o llevándolo a un plano más bajo, digámoslo así, más local, el ejemplo que tú das es un ejemplo de un estado de conmoción interior, sino que pues a una menor escala se dio fue en la ciudad, y el ejecutivo de turno de la ciudad fue el que le tocó tomar la medida de toque de queda, entre otras medidas como por ejemplo la militarización de la ciudad, ¿qué fue lo otro? Atacar, digamos, de alguna manera cualquier persona que sea sospechosa. O sea, se toman algunas decisiones ya de manera personal, digámoslo así, del presidente. El presidente tiene facultades para, de alguna manera, restablecer el orden, ¿cierto? Entre ellas, pues está el toque de queda, militarización, bueno, en fin. Eso, ¿Vale? profe, lo que yo decía. Ah, ok, profe, ya entendí. O sea, tiene que ser algo mucho más grande para que eso suceda. Exactamente. Y Ya. hablar de perturbación del orden público. Entonces aquí estaríamos Ok. hablando de algo, de un desorden estilo guerra civil, ¿cierto? Mientras que, para ahí sí resolverle la duda de Andrés, digamos que las medidas que se están tomando para atender la pandemia del COVID-19 o la epidemia, porque pues pandemia es en todo el mundo, de la epidemia del COVID-19 aquí en el país, se están tomando en el marco de una declaratoria de estado de emergencia. Sí, claro. El estado de emergencia se declara cuando está en peligro la sociedad y la economía de un país, ¿vale? Por lo Ujú. tanto, es algo parecido al estado de conmoción interior, ¿cierto? En el sentido de que el presidente y los miembros del Poder Ejecutivo, hablamos de gobernadores y alcaldes, pueden tomar medidas extraordinarias sin que éstas pasen por el Congreso, decretos extraordinarios que no necesariamente deben pasar por el Congreso de la República, con los cuales deben estar o deben tener la tendencia a eh, minimizar los riesgos a la población civil o a la economía, ¿vale? Entonces ya en este momento entraríamos, o ahí ya entraríamos al plano de analizar qué tan bueno o no ha sido los decretos que ha tomado el presidente, ¿cierto? Por ejemplo, usted me decía ahorita, me ponía el ejemplo de, ¿quién era? Creo que era Wilmer o Andrés, ¿De qué? que me ponían el ejemplo de Claudia López, que ella decretó primero una Ah, sí, cuarentena antes que el presidente, y que el presidente claro, después salió, sacó un decreto y dijo que él era el único que podía decretar cosas así. Bueno, es verdad. ¿se acuerdan? Lo recuerdan, me imagino. Sí, eso es verdad. Entonces, sí, es decir, esos son poderes que se le facultan al Ejecutivo,
tanto en el caso de conmoción interior como en el caso de estado de emergencia, lo que pasa es que el uno es para salvaguardar a la sociedad, a la población civil y a la economía, y el otro es en caso de una perturbación del orden público. Sí, profe, pero que es que ahorita, por ejemplo, ahorita estos 10 minutos que usted dio ese receso, que ahorita yo pasé y mire si están dando, pues Claudia López está hablando sobre todo el ordenamiento. O sea, tiene todo un ordenamiento en cada localidad, cómo es el trabajo de equipo en cada localidad, en cada alcaldía locales, el trabajo en equipo. Y ahorita mirando la encuesta, pues Bogotá es el menos que tiene problemas de infectados. O sea, tiene más Medellín, tiene más Cúcuta, tiene más... Pues yo Y diría Bogotá pues que está no, bajítimo. yo me atrevería a decir que Bogotá es la ciudad más Debería complicada ser la con ese ciudad tema. más. Pero lo que dicen que los sitios más complicados son lo que son las localidades, que son Suba, Kennedy, Engativá, que son las más complicadas. ¿Sí? Hizo todo un Sí. esquema de ordenamiento, lo que ni siquiera el presidente de la República, como tal, tiene eso claro. O sea, él no tiene claro cómo está Bogotá, cómo está Medellín, nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo puede un presidente tener un mandato tan fuerte si no conoce cómo está la realidad de su mismo país? Y es que, exactamente, es que eso es lo que se le pide a un mandatario, que al menos conozca su país. A mí todavía me ¿Cómo ganó? tiene sorprendido, aunque pues no sería, digamos que sería lo más lógico, que todavía hay municipios a los que no ha llegado el COVID-19, ¿cierto? Porque han tomado medidas duras. Yo les pongo el caso de Cajicá, por ejemplo. Hasta el momento me puse a investigar y Cajicá es uno de los pocos municipios de Cundinamarca que tienen cero contagiados. Y es que básicamente, Profe, dime, pero no sé, yo ahí soy un poco más escéptica. ¿No será más bien que no han hecho pruebas en lugar de que no haya Eso contagio? sí puede es verdad lo ser, que dice Cris, bueno, puede no ser. sé, yo hice la investigación y me parece que no, que hay cero contagiados, pero yo lo podría, es decir, lo pondría en el sentido de que las medidas allá son supremamente estrictas. Allá, por ejemplo, pusieron desde el principio un pico y cédula. Ujú. El pico y cédula está acompañado con una orden de aislamiento por horas. Entonces, a las 3 de la tarde, por ejemplo, usted puede salir, los que pueden salir, ¿cierto? Necesariamente o solamente están autorizados para salir dentro de las excepciones del gobierno nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, a las 3 de la tarde no puede salir nadie, porque lo sancionan. Y digamos que Cajicá ha sido uno de los municipios que al principio, en otra estadística que vi por ahí del DANE, ha sido uno de los municipios que más reportes de sancionados por comparendos tiene en Cundinamarca. Entonces, digamos que eso va de un lado a otro y son las medidas que se toman. Por eso les digo, este estado de emergencia faculta a los alcaldes a tomar ese tipo de medidas o a los ejecutivos, digámoslo de esa manera. Hablamos de alcaldes, gobernadores y presidente, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es a lo que yo quiero hacer énfasis en cuanto a estos poderes que tienen los miembros del Poder Ejecutivo. ¿De Pues acuerdo? el presidente le quedó grande el país, profe, lo que yo digo. Yo podría pensar exactamente lo mismo, pero Porque no sabe cómo básicamente manejarlo. Pues tiene un desorden total. sí, exactamente. Y básicamente se nota en, por ejemplo, la demora en tomar algunas decisiones. Se nota, por ejemplo, en el choque de trenes que hubo, pequeñito, pero lo hubo, cuando algunos alcaldes decidieron tomar medidas y el señor presidente después dijo o sacó un decreto diciendo, no, es que todo tiene que pasar por mí, es que yo soy el que, hombre, viejo. Eh, sí, es decir, yo podría pensar, pero vuelvo y digo, sería una opinión muy personal de cada uno, de cómo se está manejando. Habrá seguramente alguno que lo apoya, ¿sí? O que de pronto destacará algunas cosas. Yo no creo que todo pueda ser malo con este man, ¿cierto? Porque algo bueno tendrá. Profe, pero digamos, por ejemplo, yo he estado en ruedas de prensa en estas cuarentenas, ¿sí? En presidencia y todo. Y el presidente da
cosas ilógicas. O sea, no tiene claro lo que quiere hacer para hacer todos estos aislamientos. O sea, es como tener los 3 ollas de leche en cada fogón, pero tapa uno, pero el resto se riega. Entonces no Ujú. sabe cómo controlar esto. ¿Mm? Entonces Lo- empieza a mirar, a echar la culpa a uno, a echar la culpa al otro. Entonces, ¿quién está manejando esto? El ministro de Salud, los alcaldes, porque el presidente solamente parece un programa de Minuto Dios a las 6 de la tarde todos los días. ¿Qué está Exactamente. haciendo? Yo personalmente debo decir que, pues, a él, tanto a él como a muchos otros mandatarios, sin disculparlo de ninguna manera y sin ser, Ujú. pero siendo un poquito abogado del diablo, a él y a muchos mandatarios del mundo, esto nos agarró por sorpresa. Y a todos. Es que Eso esto nos ya venía desde el agarró 16 de por sorpresa. diciembre, se dijo, ¡pum! Problema tal, tal. Pero como todos Sí, pensaban en rumbas, no se hizo sí, un plan de exactamente, pero trabajo. digamos que no, pues como la información que llegaba era tan mínima, digamos que no había como un conocimiento no había una dimensión todavía de qué tan agresivo podía ser. La información no venía de una parte cercana, sino que venía de China, que ustedes saben cómo son Ujú. de estrictos, de cerrados las políticas allá. Eh, Obviamente no había forma de prever, sí había algunas voces autorizadas que habían dicho, oiga, pilas porque hay una vaina, pero pues digamos que esas voces pueden ser muy autorizadas, pero si no son oficiales o si es un médico por ahí suelto que dice, hey, es que va a haber, pues usted sabe que una persona que salga a decir algo apocalíptico, pues inmediatamente lo tildan de loco. No, pues es man que, ¿sí? Si no sale, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues tampoco es que haya sido como muy efectiva en el sentido hey, vea, hay una pandemia o va a haber hay un virus que es fuerte, ¿sí? Y es supuestamente la voz más autorizada. Yo, por ejemplo, en eso le hallo la razón a Trump, ¿sí? En el sentido de les corto los fondos porque pues se supone que ustedes son los que nos tienen que defender de ese tipo de enfermedades y pues ni un informe, ni una vacuna, ni un desarrollo, nada. Pero Trono lo que está haciendo ahorita es que mejor No, seguir obviamente con la economía, sabiendo que como está eso ahorita, yo no que lo es la estoy mayoría de disculpando, muertos. no, yo no lo estoy disculpando, yo no lo estoy disculpando. A mí me parece un desastre ese tipo, peor que el de acá. No, eso sí. Pero yo le hallaría la razón en el sentido de, hombre, si yo les estoy a ustedes dando desde hace mucho tiempo unos fondos, ¿sí? Esto lo voy a decir meramente, hablando meramente de lo económico Sí, y de pues. lo superficial. Si yo les estoy ayudando a ustedes con unos fondos, pero ustedes no son efectivos con una vaina que es del recorte de ustedes, pues entonces ustedes qué están haciendo con mi plata. Vuelvo y digo, no es el pensamiento mío, pero yo le hallaría la razón en ese sentido a él, ¿sí? Ahora, me parece que si usted va a dar, si usted está otorgando unos fondos, sea lo que sea, para lo que sea, pues, hombre, eso es simple cuestión humanitaria. Sígalos dando, no los recorte, ¿ya? Él Sí. dirá, bueno, yo esa plata me la ahorro y con eso le puedo ayudar aquí a algunos hoteles o algunas empresas o alguna cosa, no sé, ojalá que sea así, pero pues hermano, si usted está ayudando a una organización, pues no le recorte los fondos, ¿sí? Bueno, digamos que el tipo lo verá desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema, nos estamos saliendo No, del... pues, pero sí, pero está hablando lo mismo con pues, lo que estábamos hablando, lo del estado de conmoción interior, pues todo lo que está hablando, todo lo que es el derecho de las situaciones especiales que cubre el país, ¿sí? Pero, Ujú. por ejemplo, pues eso es lo que uno dice, o sea, sabiendo que puede haber un problema, se venía una pandemia, que ya sabía que ya está en China más fuerte, que ahorita Tome ya las no hay nada, medidas. porque ya no tomó esas medidas desde ya, o sea, lo más rápido posible, pero dejaron de Ahora, entrar al aeropuerto gente como si nada. sí, La sanidad del aeropuerto o sea, tiene la eso, mejor tecnología en cámaras, pero ¿qué pasa con sanidad? eso le correspondía al Ministerio de Relaciones Exacto. Exteriores, muchachos, y pues los controles fueron, y al Ministerio de Salud,
y terminaron botándose la pelota los unos con los otros. No, pero es que usted tenía que controlar porque es que eso el aeropuerto es del recorte de la Cancillería. No, pero es que es un tema de salud pública, entonces le tocaba al ministerio y terminaron botándose la pelota y a la gente que llegaba de España, de Italia, de China, le decían, ¿usted dónde viene? No, yo vengo de España. Ah, bueno, le toca quedarse ¿Quiere? en su casa No, 14 siga. días. Sí, y la gente, bueno, sí, ok, yo me quedo 14. ¿Y qué? ¿Cuántas pruebas hicieron? ¿A quiénes le hicieron pruebas? ¿Sí? Estamos retrasados 2 semanas en pruebas de COVID-19. Es que Rusia está bien Y estos adelantado. mequetrefes, perdón la expresión, estos señores están diciendo que están disque aplanando la curva. A ver, Miércoles. por favor. ¿Sí? Entonces, yo le hallo la razón a usted, Andrés, en el sentido porque yo pienso exactamente igual que usted. Creo que ha habido un poco de ineficiencia por parte de las entidades del Estado a cargo del señor presidente. Bueno, sigamos, profe. Y que ha habido decisiones en las regiones mucho más efectivas que las del señor presidente de la República. Es verdad. Entonces, en ese orden de ideas, pues creo que usted y yo estamos de acuerdo en eso. Qué buena Clarísimo. discusión. Sí, ya que me califiquen a eso. Güey, madre de vida. Bueno, sigamos. Bien, entonces, a ver, muchachos, si ustedes quieren saber más sobre el tema del estado de conmoción interior y en qué casos se aplica, consulten el artículo 212 de la Constitución Nacional. ¿Vale? Ahí está contenido, digamos que, me imagino que los siguientes también hablarán del tema, ¿vale? Para que lo que estoy viendo. puedan tener la información con más detalle. ¿Listo? Bien, el presidente de la República aparte tiene poderes jurídicos. Poderes jurídicos del presidente de la República. El presidente de la República propone a la Corte Suprema de Justicia la terna de elegibles para ocupar el cargo de fiscal general de la nación. ¿Vale? Esos son los poderes jurídicos del presidente. Tiene la facultad de proponer la terna para la elección del fiscal general de la nación. Esa terna se la tiene que entregar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Aparte de todo, el presidente también... Profe, Señora. ¿qué es la terna? ¿Cómo así? O sea, 3 personas. 3 candidatos para ser elegibles como fiscal general. Ok, listo, profe, gracias. ¿Vale? Lo propio con los candidatos para la Corte Constitucional. También puede postular a 3 personas, es decir, una terna para magistrados a la Corte Constitucional. Esa terna de la Corte Constitucional, el presidente se la tiene que entregar al Senado para que el Senado la apruebe o vote al elegido. ¿Vale? Y también el presidente envía 3 candidatos, una terna, para ocupar el cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Ese señor o esos señores los elige el Congreso en pleno. Que Perdón, ustedes ya profe. saben qué es. ¿Me podría repetir? Qué pena, no lo entendí. Listo, repito. Entonces, el presidente de la República propone terna para la elección del fiscal, ¿cierto? Del fiscal general, que será elegido por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ustedes pueden poner ahí en sus apuntes, fiscal general, terna para fiscal, una flechita, elegido por la Corte Suprema, ¿cierto? Por otra parte, un guión, un puntico. Yo también hago mis apuntes aquí. Terna para magistrados a la Corte Constitucional, que es elegido por el Senado. Senado. ¿Vale? Y también envía una terna para elegir
al representante del gobierno en el Consejo Superior de la Judicatura. Ese señor lo elige el Congreso en pleno, es decir, la reunión del Senado y de la Cámara de Representantes. Profe, Señora, ¿puede por favor repetir eso último? Una terna para elegir representante de gobierno. sí, representante del gobierno ante el Consejo Superior de la Judicatura. O sea, un magistrado que representa al gobierno o los intereses del gobierno ante el Consejo Superior de la Judicatura. A ese señor lo elige el Congreso en pleno. Que pues ustedes ya saben lo que es un Congreso en pleno, ¿no? Ya se los expliqué. Ujú. En este semestre toca decir en las clases antes de la pandemia y las clases después de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia les había explicado lo que era un Congreso en pleno. Así como antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, el artículo 191 de la Constitución Nacional, muchachos, marca los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República. Ser colombiano por nacimiento, ser ciudadano de elección, ser mayor de 30 años. Todo eso. ¿Cómo? ¿Qué? Ser colombiano. Dígalo duro, sea varón. Pues por ahí he escuchado que ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 30 años. Y ya. Y ya, creo que eso es todo. Y ya, eso es todo. Entonces, para ser candidato presidencial se debe, 1, ser colombiano de nacimiento. Ujú. Sí, claro, bro. Ser colombiano de nacimiento. 2, ser ciudadano en ejercicio. Ya todos sabemos qué es ser ciudadano en ejercicio. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Qué es? O sea, que participó Sí, señor. en las votaciones y No. No, No. ¿eso es una política? No. Eh, ¿Alguien más? ser ciudadano en ¿Estar ejercicio. vivo? Ciudadano en ejercicio es aquel que reside, que está activo en bases de datos y que también ha sufragado. No. Que no tiene problemas con la ley. No. Ser ciudadano en Cristina. ejercicio. No, pues yo juraba que era votar. No. Pero Alejandra, ¿de pronto sabe? Pues para que participe. Porque... Entonces, vivir en Colombia. Profe, pero No. es que ser ciudadano en ejercicio, eso no es como, pues, es que yo O lo que yo decía, que ser- Estar vivo. No. pagar impuestos. Es incluso más sencillo que estar vivo. ser Tener ciudadano en cédula. ejercicio. Ah, no te creo. Solo... Ok. Ups. Eso es ser ciudadano en ejercicio, tener cédula. Si usted no tiene cédula, usted no puede, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria. Con la contraseña usted no le reciben no le abren una cuenta bancaria. Por lo tanto, eso quiere decir que usted no es ni siquiera un ciudadano todavía, Es cierto. ¿cierto? Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, el requisito para ser ciudadano en ejercicio es tener la cédula, no es más. Con la cédula usted puede votar, con la cédula usted puede, en la cédula le pueden reseñar todos los antecedentes penales, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que dijo Jennifer. Pues con la cédula usted demuestra que está vivo. Entonces, muchachos, ciudadano en ejercicio, tener cédula. Listo. Entonces, Y si tiene antecedentes, no hay problema, profe. no. La No. Constitución no, Ni fuera No funcionario estigmatiza. público. no. No, eso está en la Constitución. Ni para ejercer cargos públicos. Pues sí, obviamente, si usted ha tenido antecedentes penales o alguna cuestión, no puede ser funcionario público. No puede ser Por funcionario. eso, a eso voy. O sea, si Pero- tiene antecedentes pero- penales, Pero para ser candidato presidencial no es algo que lo requisito. excluya. Los tres Ah, listo. requisitos son ser colombiano de nacimiento,
tener cédula o ser ciudadano en ejercicio, que es exactamente lo mismo, el mismo concepto, y ser mayor de 30 años, no más. Y está en la Constitución Nacional. Ujú. Pero entonces eso es simplemente para ser candidato. Pero si llegase a ganar y tuviera antecedentes, no podría ser presidente. Tendríamos que mirar la Constitución a ver si hay alguna exclusión al respecto, pero pues por lo que yo he leído, creo que no. Ahora, ojo, puede ser que el tipo tenga una inhabilidad por parte de la Procuraduría. Ahí sí no podría ser ni siquiera candidato. Pero yo Profe. creo que no habría problema, profe, porque por lo menos, digamos, el caso de Carlos Pizarro, que él fue candidato presidencial y pues si hubiese ganado, no creo que haya habido problema en su ejercicio, Es que, mira, teniendo los antecedentes. me quitaste el ejemplo. Es que yo para allá iba. El ejemplo, ese es el ejemplo. Carlos Pizarro León Gómez fue candidato presidencial, lo mataron siendo candidato presidencial o precandidato. no Y el candidato. bueno, él era candidato, sí, tienes razón, Cristina. Él era candidato, lo mataron en el ejercicio de su candidatura y el tipo pues fue guerrillero. O sea, El líder del M-19. Bueno, no, el exacto. líder no, pero hacía parte del Eminencia. M-19. Y creo que Petro tiene algo así similar, ¿no? Pues nomás, Petro nomás estuvo en el Palacio de Justicia, perdón, Petro es un nomás bobazo. estuvo en el robo de la espada de Bolívar. Casi Sí. nada, ¿no? Sí, Poquito pero digamos, guerrillero. él tenía algo de antecedentes y igual así fue candidato y casi gana Petrico. Entonces, exacto, por eso digo, a menos que tenga una inhabilidad de la Procuraduría, que pues ustedes saben que las inhabilidades de la Procuraduría pueden durar 12 años, 15 años o toda la vida, dependiendo del delito o de la falta disciplinaria, ¿cierto? Así como le pasó a hay una senadora que tiene una inhabilidad, Piedad Córdoba, creo que Sí, es. a Piedad le clavaron 12 años, creo que fue. De inhabilidad. Sí. Mocu se salvó de una inhabilidad hace poquito. Y a él le iban a meter, creo que también 12 años. Pero al final no se la hicieron efectiva. A la Robledo también casi le clavan una inhabilidad, pero terminó absuelta de su proceso de doble militancia, creo que era lo que la estaban acusando. Que eso es una falta disciplinaria, son faltas disciplinarias. Cuando veamos organismos de control, lo vamos a ver con más detalle. ¿Vale? Profe, Señor. mirando aquí en el artículo 179, ¿cómo así que eso que las personas que son adoptadas no pueden ser candidatos para la presidencia? 179 o 191. Espera. No, 179 creo que ese artículo. Quienes quedan condenados a cualquier. Espera. Pero esas deben ser inhabilidades para ocupar cargos públicos. No, espera. Ah, no, sí. Estaba leyendo acá otra. No, sí. Cargos sin habilidades. Sí, qué pena. Exactamente. Estaba leyendo. Sí, ahí dice, además el artículo 179 de la Constitución tiene las siguientes inhabilidades. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, quienes hayan perdido la investidura de congresista, quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos de nacimiento. ¿Sí? Eso es para las inhabilidades para el que vaya a ser candidato. Candidato. Uh-huh. Ah, no, sí, artículo 191. Sí, qué pena. Estaba leyéndolo acá. Bueno, muchachos, y aquí un último tema para ya cerrar lo de presidente de la República es las incapacidades del presidente de la República, ¿vale? O la vacancia del cargo de presidente de la República. Básicamente, la ley dice que la oficina presidencial puede quedar vacante o tiene circunstancias de vacancia del cargo. Una es las circunstancias absolutas, que son la muerte, Dios no quiere pues a ninguno, la dimisión, es decir, la renuncia, o la destitución.
¿Cómo se llama eso? Perdón, es que estaba aquí leyendo. Las discapacidades. Vacancia por circunstancias absolutas. Muerte. Dimisión. Destitución. Dimisión es renuncia, ¿no? Ujú. Incapacidad física permanente. Perdón, profe. Muerte, renuncia, ¿cuál es la tercera? Destitución. También se contemplan la incapacidad física permanente y el abandono del cargo. Es decir, que ni renuncia ni aparece por ninguna parte. Se fue. Estas dos últimas, ojo, estas dos últimas, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, son decretadas por el Senado. El Senado estudia las circunstancias y determina si se da alguna de estas dos. ¿Vale? Ellos que tienen la autoridad, si se puede. Exactamente. Y también está la vacancia temporal. ¿Vale? La vacancia temporal. Esto creo que se los había explicado la semana anterior. Sí, creo que fue las vacaciones y todos esos cosas. ¿Cierto? Que son la licencia de vacaciones y la enfermedad. ¿Vale? En estos dos casos de vacancia temporal, es el Senado de la República el que debe conceder el permiso para que se pueda dar la licencia. Y creo que era máximo de 90 días, si mal no estoy lo que habíamos hablado. La vacancia. Déjame ver. Leo. Habíamos hablado, profe, Eran que... 15 de vacaciones. Y la Sí, licencia... O sea, 15 días yo me hábiles. acuerdo Sí, que yo le exacto. Y la pregunté que, licencia digamos, máximo 90. Perdón. ¿sí? Te perdonamos. Dime. No sé, es que no sé si me estaban escuchando. No, te estamos Jennifer, escuchando. si quieren hablar que Jennifer y yo luego hablo. Que Jennifer está Bueno. hablando. Entonces, Jennifer me decía. La licencia son 90 días, licencia Correcto. ordinaria. Y las vacaciones son 15 días. Ajá, exactamente. Ese es el tiempo. ¿Listo, muchachos? Eso era, pues, en detalle lo que queríamos hablar del presidente de la República. Sí. Entonces, grupo número 1. ¿Quién es? El grupo número 1 creo que era el grupo de Jennifer, Wilmer, Andrés y Alejandra. ¿Sí? profe. El mejor. Ay, qué Esa es la agradable. actitud, eso es. Modestia aparte. Buena, Wilmer, eso. Bueno, entonces a ustedes les tocó el tema más difícil. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues por la grande. Porque somos los mejores. Porque Ah, son pues los mejores. O sea, supuestamente son los mejores. Dios Tiene le da más- sus mejores, son sus peores más ecos batallas a que un los argentino. mejores. Entonces, a ustedes les corresponde, muchachos, analizar. Esto sí, decisión no totalmente mía, gracias a ese gran comentario. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando volvamos a salir? Profe, pero está complicada esa. Uy, sí, pero no que son los mejores. Háganle. Sí, pero no podemos ver el futuro, profe. ¿Y? Especulen. Pues entonces, Analicen. profe, pues entonces nosotros hacemos ese. No, Más bien, no, estamos para lo dentro de hacemos 8 días. nosotros. Profe, nosotros cuando hacemos pase la ese. cuarentena. Catherine Yo no y me yo bravo. hacemos Ese lo ese. hacemos nosotros, profe. ¿Es para Catherine dentro y de yo- 8 días? Sí, Sí. pues, Ok, listo. Sí. En ese Kate y grupo yo de profe podemos pero- todo- hacer ese tema sin ningún problema. Profe, pero enfocándonos en que se ¿Economía o social, qué? político, económico. Cuando uno En todos escucha, los cuando uno partes. escucha esa frase de Cristina, nosotros podemos hacer, pues, también hay una grande ahí, una, o Sí, sea, es que eso es una pues No, ustedes me sí, dirán, No, Es un Maradona así, es muy grande. ustedes No. me dirán, muchachos. pues es que después de que dicen que son el mejor equipo, el mejor grupo y se Después, asustan ay, no, con es que la, no podemos predecir el sí, futuro. se asustan con la pregunta. Lo que pasa es que a mí me gustaría hacer algo bien hecho, ¿sí me entienden? Me gustaría viajar al futuro y decirles, no, es que va a pasar Claro. esto y esto y esto. O sea, porque Y yo lo soy el dice mejor y le hago Wilmer. las cosas bien hechas. Y lo Entrevistar a una dice bruja. Wilmer que ni siquiera asiste a clase. Ajá. Ay, sí, asisto. Fuerte. No me tiras. Bueno, muchachos, entonces, grupo número 1, Jennifer, Andrés, Wilmer y Alejandra, les corresponde, ¿qué va a pasar cuando volvamos a salir? Pero, Ese profe, es el decían tema que toman central. todo económico, todo.
pero relacionado, ojo, siempre relacionado y aterrizado con el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿vale? Ok. ¿Vale? Siempre relacionado con poder ejecutivo, bueno, en este caso específicamente presidente, presidencia, y ustedes saben que la presidencia abarca ministerios, departamentos administrativos, ¿cierto? Y también en el poder legislativo. Entonces, también revisen a ver qué está haciendo el Congreso. Recordemos que el Congreso hace poquito volvió a sesiones de manera virtual, ¿vale? Entonces, también revisen qué está haciendo el Congreso, si pueden legislar o no, si tienen las facultades o no para legislar, porque creo que no pueden aprobar nada, porque la Constitución no les faculta o la ley quinta no les faculta para decidir de manera virtual. Entonces, tienen que cambiar la ley. Bueno, ustedes tendrán que investigar todo eso, ¿vale? Ok. Entonces, Listo, profe. el tema central es qué va a pasar cuando volvamos a salir, ¿vale? En Y todo. al grupo de las niñas, porque pues, bueno, lo digo porque Brian no está, ¿no? Sí. Toca pagar una misa. Cristina, Catherine y Sofía y Brian, Cristina, Catherine, Sofía y Brian, les corresponde el tema. ¿Ha sido correcto el manejo ha sido el manejo, otra vez, de nuevo, al grupo de las niñas y La Brian tercera es la vencida, profe. les corresponde el tema? ¿Ha sido correcto el manejo de la pandemia por parte de nuestro sistema de salud? Tan fácil. Pues ahí bien fácil para que ¿Cierto? lo puedan Sí. hacer. Pasen media hora ahí. Recuerden, Que no un les programa de quede 30 Nos minutos. tiraron el fin de semana. Ay, pobrecito. Ay, Dios mío. No va a poder salir, Andrés. ¿Cómo los No, la vida. No. No va a Iba a poder ir a salir. rumbear, karaoke Si no, virtual. no va a poder salir a rumbear por estar haciendo su trabajo. Pobrecito, no iba a poder ir a fútbol. O que saquen los perros, papá, sí. Bueno, dejen de quejarse tanto y más bien pónganse a trabajar. ¿Vale? Entonces, Oiga, estamos eso hablando para el más en próximo virtual que en viernes. En la presencial. primera parte escucharé al grupo de Jennifer, Andrés Wilmer Al y mejor. Alejandra, A al los mejor. mejores. Al Y número uno. en la segunda Obvio. parte escucharemos al grupo de Cristina, Catherine, Sofía y Brian. ¿Vale? Yo veré. Listo, profe. Yo veré al mejor, al grupo mejor y al otro, y las otras, no, nosotros podemos hacerlo perfectamente, eso, nosotros nos hacemos cargo. Eso, Yo los quiero escuchar, ¿vale? Acuérdense, muchachos, rápidamente, tengan muy en cuenta la comunicación no verbal, es decir, búsquense un chat o el mismo chat de la reunión para poderse comunicar, para que no haya baches, porque pues entendemos que tenemos delay, tenemos fallas en la comunicación. A lo Todos Luca, tienen toca. que estar, ojalá que estén todos, ¿vale? Y nada, muchachos, nos vemos entonces el próximo y aterrizar los temas a los poderes que hemos visto, poder legislativo y presidencia de la República, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, nos veremos, cuídense mucho, por favor. Listo, Mañana es profe. 18, mañana pueden salir las mujeres a hacer vueltas. Que les vaya muy bien, cuídense harto y nos vemos entonces el próximo viernes, ¿vale? La próxima semana. Listo. Bueno, profe. Listo, Juiciosos, profe. muchachos, que les vaya bien. Gracias. Bueno, Gracias. chao, compañeros. Chao, compañeros. Chao, Los profe. quiero mucho. No se vaya despidiendo a tanto, toca cuadrarlo del Los trabajo. extraño. Ay, qué flor. Chao. Chao. Todo quedó grabado. Chao.